Contento, contento por eso, ¿verdad? Por el trabajo que hicieron todos los componentes del cuerpo técnico, jugadores, directiva. Y ahora con un pequeño descanso y de nuevo a los trabajos después para mejorar inclusive este segundo semestre. Me pasaron ya el presupuesto de lo que va a hacer esto para poner en condiciones. Más o menos está por los 70 millones más o menos. No es mucho, pero aquí lo que más golpeó fue el tema que se apoderaron de las copas, que sí, ahí nos golpearon muy fuerte. Fueron trofeos que se sacrificaron mucha gente para tratar de conseguir eso y ver en manos de estos vándalos realmente golpeó muy fuerte. Pero una de las condiciones de la negociación es que cualquier jugador que tengan que llevar o que quieran llevar tiene que jugar primero los partidos Copa Libertadores y después para que vayan. En este momento yo no me puedo desprender de ningún jugador, el técnico no se puede desprender de ningún jugador, porque estamos haciendo historia, un momento histórico realmente que vemos que se puede más y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Nosotros más apuntamos a Europa, ¿verdad? O México, también hay algunos. Y vamos a ver cuál de ellos o qué jugador es la que se va después de esto, ¿verdad? 6 jugadores que se están, por la cual se están averiguando. Eso no quiere decir que van a ir los 6, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con Miguel. Tengo que hablar con Miguel Paniagua primero, ¿verdad? Después para ver con la gente de Cerro y con otra gente también que lo quieren, ¿verdad?